A ver, ¿cómo es posible que una dictadura sea perfecta? Cuando pensamos en una dictadura nos viene a la cabeza la tiranía clásica, ¿no? Un líder, un culto a la personalidad, pero esto fue otra cosa, algo mucho más sutil y por eso mucho más duradero. Hoy nos metemos de lleno a analizar la anatomía de un sistema de poder único que gobernó México durante más de 70 años y cuyo legado de abusos, fraudes y manipulación, bueno, todavía se siente, y mucho. Y todo arranca aquí, con esta frase. La soltó el premio Nobel Mario Vargas Llosa en 1990, en un debate nada menos que organizado por Octavio Paz. Fue una auténtica bomba. Y no era una exageración para llamar la atención, para nada. Fue un diagnóstico brutalmente preciso que desde entonces ha marcado por completo cualquier conversación sobre el sistema político mexicano. Vale, vamos a desmenuzar esto. Lo que Vargas Llosa describía era una forma de autoritarismo increíblemente sofisticada. A ver, un sistema que no necesitaba prohibir la crítica, al contrario, la usaba. ¿Cómo? Pues permitía un pequeño espacio, muy controlado, para la disidencia. Así mantenía una fachada democrática, pero, y aquí está la clave de todo, en el momento en que una crítica o un movimiento se convertía en una amenaza real, ¡zas!, se suprimía sin dudarlo, usando todos los medios necesarios. Entonces, ¿cómo funcionaba esta maquinaria tan compleja? Para entenderlo, hay que olvidarse un poco de las leyes escritas y meterse en las cloacas del poder, en las verdaderas reglas del juego, esas que no se publican en ningún boletín oficial, pero que son las que de verdad dictan los abusos y el poder real. Y aquí está el truco. Por un lado, tenías el sistema formal, el de la Constitución, un papel que hablaba de democracia, de elecciones, de leyes, la fachada, vamos. Pero por otro lado, estaba el sistema que operaba de verdad, el informal, un sistema gobernado por reglas no escritas donde el poder no venía del pueblo sino del partido único y por encima de todo de la voluntad del presidente de turno. Y aquí es donde la cosa se vuelve retorcida, porque las instituciones que deberían ser democráticas, como el Congreso o los tribunales, en realidad no estaban ahí para garantizar la democracia. No, su función principal era dar una capa de legitimidad, ser el escenario donde se representaban las decisiones que ya se habían tomado en los despachos, en la esfera informal. La ley, en fin, se convertía en un instrumento para dar cobertura al poder, no para limitarlo. Una manipulación total. El ejemplo más claro y espectacular de estas reglas no escritas era el tapadismo. O sea, olvidémonos de primarias, debates o campañas internas, nada de eso. Era un ritual de poder que tenía al país en vilo. Todo el mundo especulando, haciendo quinielas sobre quién sería el tapado, mientras el presidente saliente, en un acto de poder casi monárquico, simplemente elegía a su sucesor. Este mecanismo, que no aparece en ninguna constitución, era la pieza que garantizaba la continuidad del sistema, un fraude monumental a la idea misma de una elección. Claro que un sistema así no se sostiene solo con reglas y pactos secretos. Necesitaba dos pilares fundamentales: la amenaza de la fuerza bruta, por si acaso, y la creación constante de una ficción, de una realidad paralela a través de la manipulación. Y cuando esa ficción se rompía, el sistema enseñaba los dientes. La masacre de Tlatelolco en 1968 fue el ejemplo más terrible. Un movimiento de estudiantes que pedía libertades básicas, democracia, fue aplastado a tiros por el ejército a solo unos días de que empezaran los Juegos Olímpicos. Fue un crimen de Estado que demostró, con una crudeza que todavía duele, hasta dónde estaba dispuesto a llegar el régimen para mantenerse. Ese día, el 2 de octubre, a la dictadura perfecta se le cayó la máscara. Después del trauma de Tlatelolco, el régimen se dio cuenta de que la represión a cara descubierta tenía un coste de imagen altísimo. El abuso de poder tan explícito ya no era sostenible, así que los métodos de control se volvieron más sofisticados. El nuevo campo de batalla ya no eran solo las calles. Ahora, la guerra se libraba en las mentes de la gente, a través de la manipulación de los medios. Esto lo cuenta de maravilla la película satírica La dictadura perfecta. Expone a la perfección la táctica de la caja china, básicamente usar un escándalo mediático enorme para tapar otro que es mucho más grave para el poder. Y ojo, no es ciencia ficción. Se basa en casos reales que fueron fraudes informativos de manual. Pensemos en el montaje televisado en directo de la detención de Florence Cassés, o en los circos mediáticos montados para distraer, como en el terrible caso de la niña Paulette, o en cómo se usaban vídeos de corrupción para hundir a un rival político mientras se ocultaban los propios. El objetivo era siempre el mismo: fabricar una realidad a medida. Y ahora, veamos cómo este sistema, con todos sus abusos y manipulaciones, no desapareció de la noche a la mañana, sino que dejó una herencia. Bueno, una herencia muy complicada. Años después de aquella frase tan famosa, el propio Vargas Llosa actualizó su diagnóstico. Dijo que México ya no era una dictadura perfecta, pero que se había convertido en una democracia imperfecta. El cambio había llegado, sí, pero el viejo sistema había dejado unas cicatrices y unos vicios muy profundos. ¿Y por qué es imperfecta?
Pues porque muchos de los viejos trucos siguen funcionando. Las reglas informales, los pactos bajo la mesa, a menudo siguen teniendo más peso que la propia ley. El Estado de Derecho es débil, las leyes a veces parecen opcionales para los que mandan, y todo esto, claro, genera una desconfianza brutal en las instituciones. Y por supuesto, como veíamos con la caja china, el poder de los medios para fabricar realidades y manipular a la opinión pública sigue siendo gigantesco. La democracia está ahí, sí, pero tiene que luchar todos los días contra los fantasmas de su pasado autoritario. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es el gran desafío no solo para México, sino para muchísimas democracias. Si los cimientos del poder, esas prácticas informales que de verdad mueven los hilos, siguen anclados en un pasado de abusos y manipulación, ¿cómo se puede construir encima de eso una democracia que sea sólida y fiable? La respuesta, me temo, es algo que se sigue escribiendo cada día.